Título de la prédica para hoy: ese discípulo no moriría. Es increíble, señoría. Así termina el libro, hablando de lo que la gente tanto miedo le tiene a esa muerte como física. Y así termina el Evangelio de Juan. Y uno debería tener en cuenta, señor, esta última enseñanza, que es súper clara. Los discípulos que somos de Jesús no moriremos, no vamos a morir. Y aquí él decía, Juan, que fue el que escribió el libro, decía eso mismo, de él mismo. Es como si él estuviera diciendo, yo no voy a morir como discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no muere. Y vimos en el capítulo anterior que Jesús le hablaba a Pedro de cómo iba a ser su muerte. Le dijo, va a estar con los brazos extendidos y vas a llegar a viejo en ese, cuando vas a morir. No vas a ser como tú querías, sino van a extenderte los brazos y no vas a poderte vestir como tú querías, sino te van a vestir como otros quieren. Y le decía eso, mire, y terminó diciéndole ahí en versículo 19. Jesús le dijo eso a Pedro para darle a conocer el tipo de muerte que él tendría. Y ahí se lo dijo a Pedro. Ahora, la muerte, mire lo que dice aquí, el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y esto es impresionante, que hasta en la muerte uno glorifica a Dios. Escuche lo que dice aquí, la muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Cómo glorifica uno a Dios? Hasta la muerte. Ya, la forma en que uno muere, la entrega, la razón por la cual vivió hasta la muerte. Y llega ya a su muerte y lo glorifica. Mira, y dice, con la que Pedro glorificaría a Dios. Una forma de glorificar a Dios en el final de la vida es la manera en que uno le da sepultura física a su cuerpo, es decir, la forma en que muere. Y esa forma de morir también debe glorificar a Dios. Y todos los apóstoles y todos los discípulos que ha habido a través de la historia, que realmente son esos discípulos que siguen a Jesús, lo glorifican, incluyendo hasta su muerte. Entonces por eso Jesús le dijo, sígueme. Es impresionante. Ese sígueme se lo dijo tres veces a Pedro, así como le dijo tres veces, Pedro, me amas, me amas, me amas, para que cuidara, alimentara de su rebaño, lo apacentara. También le dijo eso, sígueme, sígueme, sígueme. La clave está ahí y eso es para ti y para mí. Así se llamaba el título de la prédica pasada, ¿se acuerdan? Sígueme, sígueme, sígueme. Él todos los días, a través del Espíritu Santo, te está diciendo lo mismo, a ti y a mí. Sígueme, sígueme. Ejemplo te he dado, está en la Biblia, está mucho en el Nuevo Testamento, de esa luz que debes ser, de ese amor que debes dar, de esa vida que debes vivir. Esas tres cosas. Sígueme, sígueme, sígueme todo día, todos los días siendo eso, siendo luz, siendo amor y viviendo esa vida eterna. Hazlo, hazlo, sígueme todos los días. Impresionante. Ahora, hasta aquí Jesús no había ascendido al cielo.
Por lo tanto, no tenían esa llenura del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de que le había dicho a Pedro, Pedro me ama, Pedro sígueme, Pedro se distraía, no estaba bien concentrado. Eso nos pasa a veces a nosotros. Escuchamos la palabra, lo escuchamos a Él. Sí, yo te amo, sí, Señor, yo sé que existe tu palabra, que existe el Nuevo Testamento, que existen las Escrituras, pero no. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. En lugar de estar concentrado siguiendo a Jesús y todas las últimas instrucciones que le da, él se distrajo ahí, viendo quiénes lo seguían detrás. Y evidentemente quien lo seguía detrás era Juan. Juan, el que escribió este evangelio. El evangelio de Juan, él mismo se dice, estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, Jesús los amaba a todos y los amaba a todos por igual, pero a él le gustaba decirse así, yo sé que Jesús me ama. Él no dice que era el discípulo a quien más amaba a Jesús, eso no dice. Dice que Jesús amaba, pero a él lo que está diciendo es discípulo. Y todos ellos eran discípulos, incluyendo a Pedro, ya que a Pedro también lo amaba. Lo que pasa es que a Juan le gusta decirse eso, el discípulo a quien Jesús amaba. Y tú debes decirlo también. Yo soy Ricardo, discípulo de Jesús y él me ama. Y esa convicción la tenía Juan, el que escribió ahí. Esa convicción deberías tenerla tú y debería tenerla yo. Poder decir eso. Yo soy Ricardo, el discípulo a quien Jesús ama. Él lo escribió ahí, mire, estaba el discípulo a quien Jesús ama. Y amaba también a Pedro. Y aquí no está diciendo que él era el consentido y que él era el que más amaba. No, eso no dice ahí. ¿A quién amaba? Rico que uno pueda decir eso. Jesús me ama y tú deberías hacerlo. Inclusive él lo deja claro. El discípulo a quien Jesús amaba es el que había inclinado a Jesús durante la última cena para preguntarle, Señor, ¿quién iba a traicionar? O sea, para que quede claro que es Juan, que quede claro que es él el que escribió el Evangelio. Y para que quede claro que eres tú, decirlo, sí, soy yo, Ricardo. Y pones ahí tu nombre. Y dices ese nombre, sí, él es el que me ama. Es él. Eso es ser discípulo. Tener uno la certeza de que Jesús me ama. No lo dudo. Y esta enseñanza nos la deja Juan, que uno debería ser así. Este es el único que uno escucha. Todos deberían haber dicho lo mismo. Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, Andrés, Bartolomé, Santiago, todos. Eran todos los discípulos a quien Jesús amaba. Ah, por eso él tenía claro el quién era para Jesús. Y tú debes tener claro quién eres tú para Jesús. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, volvamos, vamos al tema. Jesús venía hablándole a él de la forma en que iba a morir, pero en lugar de estar atento a todo, se dio la vuelta y se distrajo viendo que este Juan, el que escribió el Evangelio, los seguía. Y entonces le preguntó a Jesús, o sea, venía hablándole de su muerte, de la de él, de la de Pedro. Y entonces este llega y le pregunta, Señor, ¿y con Juan qué va a pasar con él? O sea, sí, tú me estás diciendo que yo voy a morir y que voy a morir como feo, con los brazos extendidos y me van a crucificar, pues me voy a morir de una forma en que no, yo no voy a elegir cómo y me van a poner la ropa que quieran. ¿Y este qué? Sí, sí, así voy a morir yo. Pero ¿y cómo va a morir este otro? ¿Cómo va a morir Juan, el discípulo, el que escribió el que escribió este libro? ¿Qué va a pasar con él?
Y Jesús le contestó a Pedro, si quiero que Juan, el que escribió este libro, siga vivo hasta que yo regrese, porque él les dijo que iba a regresar por segunda vez, ¿cierto? Estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Qué tiene que ver contigo? Te estoy hablando de tu muerte. Estoy hablando de la forma en que me vas a glorificar con tu muerte, la forma en que va a suceder. ¿Por qué te preocupas por la muerte de este otro? Tú más bien, y vuelve, y aquí es donde le dice la tercera vez que le dice, concéntrate, Pedro, concéntrate en ti y en lo que tú eres para mí y yo soy para ti. En cuanto a ti, sígueme, sígueme en mis instrucciones, sígueme en el ejemplo que te he dado. Aquí no importa la manera en que uno va a morir. Yo te he dicho a ti la tuya para que me glorifique. Y Juan pues tendrá la de él. Y de paso le dijo, hasta que yo regrese. O sea, de paso le está diciendo hasta que yo regrese y todavía no ha regresado. Hasta muy viejo. Y eso se cumplió. Juan fue el discípulo, como él dice, el amado, el que escribió este evangelio. Fue el que único que murió de viejo. Al resto los mataron. Pero este, y es verdad, fue el que más vivió. Y ahí sí lo había dicho. Si quiere que siga vivo hasta que yo regrese, hasta la segunda venida de viejo. Sí. De paso le dijo, de paso le respondió. Pero no se preocupe si él muere de viejo, su cuerpo físico muere de viejo. O como el tuyo, que él no vivió tanto tiempo, más o menos Pedro murió en el año 67 del primer siglo y Juan murió en el año 101, o sea, casi 40 años después, 35 años después, murió Juan. Pero si no, no importa, man, que muere ahí o el otro de viejo. La clave es que un discípulo de Jesús no muere. No me habéis resucitado, Pedro. La clave no está en esa muerte. Si es de viejo, si es crucificado. La clave está en glorificar al Padre y glorificar al Hijo y glorificar al Espíritu Santo. Es decir, en glorificar a Dios. La clave está ahí. Porque cuando glorificas a Dios, el discípulo no muere. ¿Entiende? No muere. Uno no muere. No se acaba la vida o crucificado o muriendo de viejo. Siempre estaremos para glorificar a Dios. Porque todos nosotros vamos a resucitar. Y Pedro no lo entendió. Sígueme, Pedrito. Hay que fundar la iglesia, hay que estar en la jugada, deben hacer la iglesia y a ti te he hecho responsable. Concéntrate en eso, no concéntrate en lo que acabamos de hablar, de cómo ibas a morir tú y de si este otro muere de viejo o muere de otra forma. Y mire, hasta la misma gente como que se preocupa es por eso, ¿no? Versículo 23. Así que entre la comunidad de los creyentes, es decir, de los que seguían a Jesús, de sus discípulos, corrió ese rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Ahora tú ya lo entiendes, ¿cierto? Eso no fue lo que dijo. Ni se, aquí no dijo tampoco eso de Juan, de que no moriría y que Juan no iba a morir. Pues de pronto así como le pasó a Enoc, como le pasó a Elías, llevado en carros de fuego, no. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. ¿Quién lo está escribiendo? El mismo Juan, al que sí murió de viejo, pero murió. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Él solamente está diciendo que es en su voluntad, pero cualquiera que sea nuestra muerte, en la forma en que sea, que glorifique al Padre, que lo glorifique. ¿Me estás oyendo? Que lo glorificamos. Sea que vivamos mucho en este cuerpo o poquito, que lo glorifiquemos.
Y eso sí es lo que tiene que ver contigo y conmigo, que seamos luz, que seamos amor, que le mostremos la vida a otro. Eso es lo importante. Entonces Juan termina diciendo, ese discípulo, o sea, está hablando de él, yo, mejor dicho, el que escribí este libro, el Evangelio de Juan, las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, el libro de Apocalipsis. Este discípulo que soy yo, dice Juan, es el que da testimonio de estos sucesos. Está dando, siendo testigo de que estas cosas sucedieron y las dejó por escrito. Ahora, aquí tenemos que hacer un parecito, parar un momento, para ver que Juan, que fue el que escribió este libro, está hablando de Pedro y no echándole vainas, sino con absoluto respeto por Pedro, porque él sabía que Pedro era el encargado de fundar la iglesia, no él, Pedro. Con la colaboración de él y los otros discípulos, sí, pero era Pedro. Por eso queda escrito aquí. Por eso él dijo en este último capítulo, le dijo a Pedro, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Está exaltando a Pedro. Juan, siendo discípulo o con discípulo al igual que Pedro, está exaltando a su hermano Pedro. Lo está exaltando, diciéndole que a él fue al que lo encomendaron. Y eso lo deja claro. Eso es un signo de respeto. Por eso dice este discípulo el que da testimonio de estos sucesos. Él cuando, por eso ese cuento de que él era el consentido de Jesús, no, 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 no. Él no ha dicho eso. Era diciendo que Jesús amó a todos y a Pedro. Y dice, y estos sucesos con los que termina diciendo el libro y exaltando a Pedro, porque después si usted lee el libro de los Hechos, ellos dos andaban junticos, Pedro y Juan, como muy buenos hermanos, grandes hermanos. Dice que capítulo 3 de Hechos iban camino allá al templo de la Hermosa juntos y vieron a un paralítico que no se podía parar. Ellos dos, mire, dice, que todos esos sucesos, Juan los registró en este libro y sabemos que este relato es fiel que al amor de Dios como por igual para todos sus discípulos, para todos los que lo siguen. Ese relato es fiel, su amor es fiel igual para todos. Y los discípulos de Jesús no morimos, no importa si es de viejo o de joven. Pedro murió en el 67, él murió, Juan, como en el 100, 101. Y fuera de eso dice, Jesús también hizo otras muchas cosas, muchos más milagros, que no quedaron relatados en este libro ni en los otros evangelios. Porque si todas esas señales, prodigios que él dio en luz, en amor y aún resucitado en vida, resucitada, se pusieran por escrito, dice el mismo Juan, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían de todos los detalles de los milagros, de tantas cosas que él hizo, pero todas para esas tres cosas, para hacer luz, para hacer amor y para hacer vida. Y eso es lo que te deja a ti y a mí. Y cuando uno entiende esto, uno no le tiene miedo a la muerte ni en qué forma va a ser, como lo habla aquí. El uno porque vive muchos años, el otro porque lo mataron crucificado en tiempos de Nerón allá y él pidió, dice la historia tradicional, en una cruz en forma invertida. Eso dicen los historiadores. No importa. Lo importante es que tengas claro esto. ¿Para qué estás? ¿A qué viniste? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y entender que la muerte física es lo de menos. Eso es lo que significa. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo la forma en que vas a morir? Si de viejo o crucificar, ¿qué tiene que ver? Lo mismo. A Pedro le decía, así como a Juan que lo tuvieron claro, se trata de eso.
de ser luz, amor y vida para los demás. Por eso te damos muchas gracias, Rey, por este cierre tan magistral que tuviste con este libro. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos muchas gracias por tu santo poder en el Espíritu Santo. Amén, mi Rey Jesús, y amén.